Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos una vez más a esta clase de educación cristiana para adultos. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de cómo se desmotivan los adultos en la clase. ¿Cuáles son las causas de la desmotivación? ¿Qué origina esa desmotivación? Porque todos nosotros queremos dar una clase o estar participando en una clase donde todos se sientan motivados, donde todos puedan participar y crecer en el conocimiento. Pero un educador de adultos con mala formación siempre trae desmotivación. Por eso es necesario preparar a los maestros de adultos en la clase, a los facilitadores, porque la participación de ellos es fundamental para que los participantes puedan alcanzar sus objetivos. También la misma Escritura nos dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ese es lo que la palabra de Dios nos indica, es que cada uno de nosotros debemos de motivarnos, y especialmente los que son maestros de adultos en la iglesia o en cualquier agrupación, siempre deben ser agentes de motivación. Así es que no es la motivación del alumno lo más importante, sino que es la motivación de ambos. Es decir, tanto el docente como el alumno deben de mantener alta esa motivación. Los dos es importante que se sientan motivados en todo proceso educativo. Vuelvo y repito. Tanto el docente o facilitador como los estudiantes o participantes deben de mantenerse motivados, es decir, debe de existir un equilibrio. Y nuestro deseo, como dice en pantalla, es mantener a la clase realmente motivada y participativa, que ellos sientan que vale la pena seguir ahí, que vale la pena estudiar lo que se está estudiando y crecer en el conocimiento, en este caso, como es para la iglesia, crecer en el conocimiento de la palabra. Ahora, los adultos nos comunican a nosotros su estado de ánimo de diferentes maneras en la clase. Y por eso he colocado ahí en pantalla que es importante el lenguaje corporal. Porque el lenguaje corporal es un componente de la comunicación que debemos de tener muy en cuenta, porque proporciona información sobre el carácter, las emociones y las reacciones de cada uno de los individuos que están ahí sentados en el salón de clases o en algún lugar donde ellos puedan estar estudiando. El estado de ánimo se expresa mediante el lenguaje corporal. Así que usted va a poder ver a una persona que está haciendo ciertos movimientos con el cuerpo, con sus manos, las expresiones faciales que reflejan preocupación, enojo, duda, cualquiera de estas cosas, y que las vamos a estar viendo a continuación. Por ejemplo, ahí tenemos una persona que es actriz, nos va a estar ayudando, comunicándonos que está, en este caso, lo que está en pantalla, que está muy en desacuerdo con lo que escucha o ve, y nos manifiesta también su enojo y su molestia. Esto lo podemos ver en las clases de nosotros en algún determinado momento que estamos desarrollando un tema. Es posible que una persona coloque así la expresión facial, y usted como educador debe estar pendiente de que si es una persona, bueno, algo le pasó, pero si ya son varios, ahí sí hay que estar bastante preocupados, porque las expresiones faciales nos están comunicando, como la tenemos aquí de nuevo la actriz, que parece que está cansada o que está muy aburrida, nada de lo que se dice le interesa, posiblemente o a lo mejor no durmió bien o
o a lo mejor está aburrida, como lo decía anteriormente. Pero cuando ya esto le pasa en la clase a 2 o 3 personas, significa entonces que hay algo extraño que está sucediendo y esto le comunica a usted de alguna manera. Ahora, si lo que estamos diciendo en verdad hasta enoja a la persona, pues vamos a ver que su misma cara nos lo va a comunicar. Quizás aquí las expresiones que aparecen en pantalla son un poquito exageradas o a lo mejor a ustedes les ha tocado ver situaciones similares a esta. También en este video la actriz nos manifiesta deseo de llorar. A lo mejor alguien hirió sus sentimientos o alguien le dijo cosas que resultaron ser muy pesadas y una persona así puede perder el total interés en la clase. Por eso es bueno que al final de la clase podamos tener una conversación con ella para superar esta situación. Son cosas en las que el educador debe de estar atento porque no todo mundo nos va a estar viendo de la misma manera. Y ojo con este caso, esta actriz nos representa a personas que quizás estén en una clase y muestran total desacuerdo con el expositor o con los conceptos que ahí se dan. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que manifiesta una profunda oposición a lo que ahí se ve o a lo que ahí se oye. También tenemos casos similares a estos en los que nunca falta en la clase alguien que se da a conocer o que da a conocer su molestia de alguna manera, siempre tratando quizás de llamar la atención y manifiesta de esa forma su descontento. Valdría la pena conversar con alguien así, pero aparte de la clase. Vuelvo y repito, para un educador es bueno reconocer los cambios faciales, las posturas del cuerpo que se van dando en la misma clase. Él va a notar o ella va a notar si hay alegría en la clase, si todos están bien motivados, si todos están alegres o todos están interesados, están escribiendo, están deseosos de aprender porque el maestro es un excelente también motivador. Ahora, no todos llegamos con el mismo ánimo a la clase, ojo con eso. Pero el maestro de adultos debe estar pendiente del lenguaje corporal de los participantes. Es ahí donde ellos van a estar reflejando sus emociones. Por ejemplo, aquí estamos viendo que en esta expresión esta mujer está muy contenta, en esta otra está pensativa, esta se mantiene a la defensiva. Cuidado con estas situaciones. Aquí hay una cara de preocupación, esta aquí está pensativa, demasiado alegre y como repito, esta sí está más que a la defensiva. En estos casos, alguien en desacuerdo, alguien preocupado, alguien que se nos está durmiendo ahí, alguien que está muy contento también. Hay una situación de duda, de ira, de enojo, de molestia. Entonces, ustedes como educadores deben de estar siempre pendientes de saber leer esas expresiones faciales, de saber leer las posturas del cuerpo, de saber leer las respuestas que se van dando durante la clase para saber si hay motivación o si hay desmotivación en la clase, en cada uno de los estudiantes. Así es que, como vemos allí en pantalla, hay una cantidad de expresiones de gozo, de molestia, de dudas, a lo mejor alguien que está muy dudoso, una mujer aquí sorprendida, alegre, alguien triste, alguien que está demasiado molesta o molesto, cualquiera de los dos. Entonces, poco a poco usted en las reuniones de célula, en las reuniones de los grupos, va a ir viendo estos cambios o estas situaciones que nos comunican. Así que para alguien que está dando clases y está viendo cómo están las personas demotivadas, es bueno leer las expresiones faciales,
y en algunos casos, algunos son expertos en esa situación, miran el movimiento de las cejas, hacia dónde se dirigen los ojos, el movimiento de las manos, las expresiones. Para un educador es bueno estar pendiente de todas estas situaciones porque uno debe reconocer que hay alguien que está en total desacuerdo con la situación. Pero como el tema es de la desmotivación también, este es para leer cómo es que están, si están animados, si están interesados, si están contentos, si tienen interrogantes, si tienen algunas dudas. Esto es bueno que el educador de adultos le ponga atención, le ponga bastante atención. Los participantes regularmente se desmotivan cuando existen estas situaciones. Número 1, cuando los temas a desarrollar se presentan confusos o complejos. Cuando el educador o el facilitador no nos está dando los conceptos con claridad, y esto lo hace muy seguido, entonces va a generar desmotivación. ¿Cómo se desmotivan los alumnos? Pues aquí encontramos varias respuestas a eso. La número 2, cuando el lenguaje que usa es demasiado técnico o muy especializado. Bueno, en algunos casos en las iglesias se suele dar conceptos sobre lo que dice el original del texto griego, el hebreo, y esto ayuda para clases avanzadas. Pero cuando tenemos gente nueva dentro del grupo es un gran error este tipo de acciones porque trae confusión, especialmente cuando tenemos un grupo en el que hay gente nueva y empezamos a hablar nosotros de la justificación por la fe, que son términos teológicos, la predestinación, que son términos teológicos también. Esto trae aburrimiento a la gente y es un lenguaje demasiado técnico o especializado que desmotiva en vez de motivar. Ahora bien, cuando el maestro se concentra en sus propios objetivos y no en el de los alumnos, él está pensando, bueno, me han dado 30 minutos, 35 minutos, tengo que dar la clase en ese tiempo, tengo que apurarme, tengo que decir los conceptos, tengo que cumplir con el libro, esas son mis metas, mis objetivos y darla en el tiempo que me han dicho porque tengo otra actividad posterior. Entonces, él no se concentra en los objetivos ni en las metas de los alumnos, sino en las de él, y esto trae desmotivación también. Y cuando el maestro no deja participar, habla y no para de hablar. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este tipo de clases? Que la gente se desmotiva y no quieren participar. Yo he estado en diferentes reuniones, he estado en diferentes clases, en diferentes conferencias, en diferentes charlas, en diferentes seminarios, y uno está viendo también las expresiones faciales, la forma en que la gente responde, las participaciones, levantando la mano y toda esta situación. Entonces, uno se da cuenta que la gente siempre quiere participar. Tiene una pregunta, hay cosas que no entienden, hay cosas que no le quedaron claras y quieren saber. Quieren formar parte de la clase y están en todo su derecho. Pero cuando el maestro no los deja participar, entonces hay una desmotivación que produce una deserción. Y cuando el maestro es autoritario, egocéntrico, dictatorial, tampoco la gente quiere continuar. ¿Por qué? Porque no los deja hablar. ¿Por qué? Porque es su última palabra la que vale. ¿Por qué? Porque siempre está hablando de sí mismo. Yo hice, yo logré, yo alcancé, me gradué, tengo estos títulos, tengo estos diplomas, he logrado esto, me gradué me dieron un certificado en la universidad tal o esto, lo otro. Entonces, cuando ustedes están o nosotros estamos haciendo mucha referencia a nuestros alcances, a nuestros logros, estamos dando a conocer que nuestro ego está demasiado elevado y la humildad pues brilla por su ausencia. Entonces tenemos que tener cuidado de eso y ser agentes de cambio
y estar con los hermanos, las hermanas ahí, siempre ayudándoles, como dice en Tesalonicenses, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y eso es el educador cristiano. Es una persona que tiene paciencia en todos estos procesos, se acopla y es como un péndulo. Se hace a un lado con los que se quedan atrás y también vuelve con los que ya van hacia adelante, pero hace esta función pendular. Trata de ayudar a los ociosos, ayuda a los de poco ánimo, sostiene a los débiles, pero es una cuestión que también tiene que ir con los que van adelante y no quedarse completamente atrás. Hay errores que cometemos nosotros como educadores en algunas de las clases. Y en este caso vamos a ver algunos errores que hacen que los hermanos y hermanas que estudian en nuestras iglesias o que en alguna comunidad participan se desanimen. Hay muchos maestros de adultos que se sienten con el derecho de estar regañando al grupo, de estar señalando al grupo, de tratar de desanimar a la gente, como este señor que estaba en pantalla, que se le olvida que no son niños los que tiene al frente, sino son adultos. Acuérdense que estos son unos colaboradores ahí que están ayudando para que entendamos mejor la situación. Entonces, calma, mi querido amigo, hay que ser pacientes para con todos. Muchas veces tenemos la creencia de que una clase es algo muy serio y por tanto el humor y la risa deben dejarse fuera del aula. Eso no es cierto. Tenemos que tener momentos de buen humor. Tenemos que tener momentos de alegría con el grupo, con la gente y continuar. Está bien tomar en serio el trabajo, pero eso no significa que hay que poner cara de serios y regañar al grupo y estar regañando a la gente. Eso no es bueno porque trae desánimo y, como les repito, deserción. Hay otro caso aquí y es el de esta expresión que denota a un maestro en total desacuerdo con las respuestas del alumno. Se enoja y refleja que esté enojado, que esté molesto y a lo mejor está diciendo, ¿pero qué estás diciendo en este momento? Y entonces, si le habla así a una persona, ya no va a querer participar más. O las expresiones que este hombre, este actor está haciendo, es como estar pensando, ¡qué bárbaro! ¿Qué clase de bobería estás diciendo? No puede ser lo que yo estoy oyendo. Y entonces se lleva el maestro las manos a la cara y trata de taparse el rostro porque no está de acuerdo con lo que el estudiante dijo. Hay que evitar todos estos tipos de menosprecio o de ver a los demás de menos y que sus respuestas son una barbaridad. Un maestro facilitador así causa molestias y desagrados entre los participantes y muchos de ellos ni desean participar porque sienten que se están burlando de ellos. O en otros casos donde, digamos en este caso la maestra, que alguien está participando, le está dando la respuesta y entonces ella hace como que se está durmiendo, como que le comunica, ¡qué aburrida es tu respuesta! Me da sueño. Y entonces este tipo de acciones también los estudiantes las leen, nos leen a nosotros. Ellos ven si nosotros estamos alegres, si venimos aburridos, si venimos cansados. Hay una condición que se da en algunos maestros y es, como se dice en España, a los maestros en España les dicen, este ya está quemado. Oí yo de esa expresión, especialmente entre gente de España, que decía, este maestro ya está quemado. Es decir, ya no hay más que enseñar, ya se siente cansado, ya está aburrido. O como decía una profesora de didáctica hace mucho tiempo, no es lo mismo tener 20 años de experiencia que el mismo año de experiencia repetido 20 veces. Entonces mucha gente se siente quemada por eso.
Se siente quemada porque ha dado lo mismo y no hay cambios. Entonces ya cuando alguien está diciendo algo, hace estas expresiones como que si se estuviera durmiendo. O en esta ocasión, donde alguien está dando respuesta y ella está pensando por dentro quizás, pero ¿qué cosas estás diciendo, mujer? ¿O qué cosas estás diciendo, hombre? Y entonces el estudiante ve esta expresión en su profesor o en su profesora y entonces ya no quiere seguir participando. Se siente desmotivado. Estas cosas desmotivan a cualquiera. O que uno de repente tenga un profesor demasiado tecnológico y entonces uno está dando la respuesta, uno está diciendo las cosas, pero él está entretenido con su tablet, con su iPad, con lo que sea, y entonces la persona así no se siente animada a continuar con este tipo de personaje. Y hay uno que se repite muy similar a los anteriores, donde usted está dando su respuesta y entonces esta persona subestima completamente lo que el otro está diciendo, como quien dice por dentro, pero qué narices me estás diciendo, hombre, o qué cosas estás diciendo, como un poco despectivo, nada motivador, al estilo de muchos académicos de universidades que se dan el lujo de menospreciar a sus estudiantes. También estos sufren lo que se llama el síndrome de Murdoch, es decir, que está ya chamuscado, ya no quiere decir nada. Son situaciones que se dan aún en las iglesias. Nos hemos topado con maestros de escuelas bíblicas, con maestros de Biblia, donde ya la gente que les da respuesta lo que ven es este tipo de mirada que usted tiene ahí al frente. ¿Qué alumno quiere participar? Si este hombre le está comunicando, y lo estamos tomando ejemplo, le está comunicando que la respuesta que dio el hermano o la hermana está totalmente equivocada. ¿Quién no se va a animar si hay alguien que en vez de darles la clase los trata con cierta prepotencia, con cierta situación, y entonces ya está desanimado y le caen encima los otros y los regañan y les dicen todo este tipo de situaciones? Que se puede presentar en una célula, en un grupo, en una clase, donde ya las personas están desmotivadas. Son situaciones que hay autoritarismo, hay demostraciones de lenguaje tecnicista, hay situaciones de menosprecio, de subestimar a los estudiantes. Hay muchas situaciones en las que la persona se comporta dictatorial. Todas estas cosas traen lo que nosotros estamos diciendo, la desmotivación. Ahora, tanto usted como yo tenemos un gran desafío. ¿Cuál es este desafío? Que los participantes logren alcanzar los objetivos y metas de la clase. Ese es el objetivo. No que yo los logre solamente los míos, no. Que ellos logren alcanzar los objetivos y las metas de la clase. ¿Cuál es el gran desafío? Que yo pueda entender el lenguaje corporal de mis participantes. Están ahí sentados. A veces podemos entender el lenguaje de unas 20, 30 personas. Ya de ahí para allá cuesta un poquito más, pero sí se puede hacer. De alguna manera uno se da cuenta que hay interés en el grupo cuando las respuestas del grupo así lo manifiestan. ¿Cuál es el gran desafío también? Es controlar nuestro propio lenguaje, cuidarnos nosotros mismos de cómo estamos actuando. No seamos agentes de desmotivación, sino que logremos tener dominio propio sobre nuestras propias emociones y sobre nuestro propio lenguaje corporal. Tratemos siempre de hacerlo lo mejor posible, de controlar nuestra situación, de tal manera que los alumnos vean que nosotros
A pesar de que alguien nos ataque en la clase, a pesar de que alguien quiera menospreciar el tema que se esté dando, usted va a saber controlarse. Hay gente en la clase que lo va a querer hacer, que pierde el control, que se enoje y que empiece una batalla dentro de la clase, pero cuando usted ha conocido de Dios, puede pedirle a Dios que le dé ese control y dominio propio. Ahora bien, hablamos de emoción, porque sin emoción no hay curiosidad, dicen, y no hay atención, no hay aprendizaje, no hay memoria. Así es que hoy existe lo que llamamos la neurociencia, que ha demostrado que la emoción tiene un papel muy importante en el aprendizaje. No estamos hablando de ser emocionalistas, estamos hablando de emociones positivas que ayudan, que contribuyen al proceso de aprendizaje, y por lo tanto la motivación como elemento impulsador debe acompañar a las emociones y al aprendizaje mismo. Hay un investigador de neurociencia, se le conoce como Francisco Mora, que él dice que el elemento esencial en el proceso de aprendizaje es la emoción, porque solo se puede aprender aquello que se ama, aquello que le dice algo nuevo a la persona, que significa algo y que sobresale del entorno. Así que un maestro es importante que él transmita una actitud positiva. Cuando el profesor está motivado, va a transmitir su motivación a sus alumnos y alumnas. Será capaz de transmitir esa energía, esa fuerza que necesitan para implicarse con su proceso de aprendizaje. La motivación del profesor, como dicen, es un recurso educativo por excelencia. Debe estar él ahí o ella ahí con esa motivación grande. Y también la motivación es una cualidad que debe acompañar a cada facilitador, ya que le permitirá aprender, renovarse, no dejarse vencer por los desafíos. La motivación es esa fuerza, es esa energía que nos empuja a la acción, esa condición indispensable para el buen desempeño de la clase. Así es que es algo que debemos de tener siempre en nuestra mente. No llegar a una clase con una actitud de aburrimiento o que algo me pasó y en vez de hablar de la clase y la situación, estoy en la preocupación de mis asuntos personales, en vez de concentrarme a lo cual yo llegué. Recordemos que dice Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y yo señalo la palabra ahí, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y en esta sabiduría está el respeto a los demás, motivar a los demás, impulsar a los demás para que todos lleguemos al crecimiento que el Señor quiere que nosotros lleguemos. Muy bien, de esta manera vamos a contestar las preguntas que se dan siempre en Tesmos. Lo que hacemos con esto es tratar de que usted pueda de esta manera demostrar que estuvo viendo el video completo y que de esta forma pues nos envía la página, la calificación que le coloca. Si usted no se ha suscrito, suscríbase al canal y le da clic en la campanita. Y si usted tiene una página de Facebook, sería bueno que ahí en su página pueda postear este estudio, que a lo mejor le va a ser de bendición para otras personas. Y nos puede escribir por alguna pregunta a hoybiblia@gmail.com. En el caso de que desee ver otros cursos, están aquí en esta dirección que tenemos en pantalla. Y espero una vez más que este estudio le sea de bendición.
Hay personas que nos piden el material escrito, no damos el material escrito, para eso compartimos el video. Muchas bendiciones y gracias por continuar con estas clases.